Shalom Akia. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a traer claridad a la identidad de los gentiles. Leemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de cómo el Señor iba a rescatar a su pueblo de entre las naciones. La gente conoce el término de diáspora, la diáspora judía, que se refiere a cómo el Señor maldijo a los israelitas y como castigo por pecar y por desviarse del camino. Por castigo el Señor permitió que los israelitas fueran desterrados y fueran dispersados por todo el mundo. Entonces, hoy en día, los israelitas se miran diversos. Antes sí eran tribus puras y no podías identificar, así se mira un hombre de Rubén, o así se mira un hombre de Aser, o de Isaacar, o de Judá, y no podíamos identificar claramente cómo cada tribu se miraba. Éramos una gente de piel morena. Pero hoy en día los israelitas se pueden encontrar con piel blanca y ojos azules. Israelitas en China, israelitas en Suramérica, Centroamérica, israelitas en Rusia, en todas las partes del mundo. Entonces, la identidad de los gentiles es muy importante, porque la realidad es que el evangelio, que significa las buenas noticias no son buenas para todos. Esta salvación viene para el pueblo del Señor. Y encima de eso, no todo el pueblo del Señor se va a salvar, sino que Él viene por un remanente, un círculo dentro su gente especial. Entonces, empezamos aquí con Romanos 22. El entero capítulo es bueno, pero quiero leer suficiente para que entiendan la conversación aquí. Alright, empezamos en 22. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esos vasos de ira somos los pecadores del pueblo, los que nos desviamos del camino. Y el Señor dice aquí que, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. El Señor nos ha tenido misericordia. Verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, el Señor aquí está diciendo que Él va a borrarnos nuestros pecados. Que a pesar de que estábamos preparados para la destrucción, a pesar de que todo en este mundo esté colocado para destruirnos, gracias a nuestra transgresión, debido a nuestro pecado, el Señor todavía nos va a enseñar su gloria, si somos parte de ese número especial, de ese remanente que el Señor eligió. 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros,
Ok, entonces aquí entramos al tema de los gentiles. Que el Señor no solamente llamó a los judíos, sino a los gentiles también. Y vamos a explicar qué significa esto. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces de aquí se agarran muchos para decir, ya ves, el Señor no solo vino por Israel, Él también vino por los gentiles. Pero lo que esta gente no entiende es que estos gentiles a los que se está refiriendo son los israelitas mismos, que perdieron su identidad y perdieron su heredad cuando fueron llevados como cautivos a otras tierras, cuando generación y generación tras esclavitud y guerra y destierro perdieron sus tradiciones, perdieron primariamente su ley, perdieron a su Dios. Para el día en cuando esta carta a los romanos fue escrito, habían israelitas que se miraban como romanos, israelitas que se miraban como italianos. Su descendencia era uno de los hijos de Jacob, pero generación tras generación nuestra apariencia empezó a cambiar porque nos integramos con las otras naciones. Y así no puedes apuntar y decir, ese es un israelita, ese no es un israelita. Debe ser un juicio espiritual. ¿Ok? Ser negro, latino o nativo americano es un indicador de que tú potentemente eres un israelita. Pero no es necesariamente algo absoluto para decir que todo negro es un hijo de Dios o que todo latino es un hijo de Dios. Igual que hay israelitas que se miran como otras naciones, hay otras naciones que se pueden mirar como lo que pensaríamos que es un israelita. ¿Ok? Pero todo regresa a la descendencia del Padre, según las Escrituras. Así contamos el linaje. Continuando, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, right? Que judíos es un término sombrilla que usaban para hablar de Judá, Benjamín y Leví. Ellos eran Jewry, ellos eran Judea, ¿ok? Pero hay 3 tribus bajo esa sombrilla de judíos. Nuestro Señor Yahushua era un judío. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Judá, un israelita, descendiente del rey David. Dice, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice. Entonces ahora Pablo está haciendo referencia al libro de Oseas, una antigua profecía, ¿verdad? Para enseñarles que el Antiguo Testamento tienen profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Okay, hay profecías en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Alright, todo tiene que llegar a su fin porque el fin está declarado en el Antiguo Testamento también. Apocalipsis no es el único libro que habla del fin. Ahí entra en detalles, sí, pero el fin fue profetizado desde el principio, desde Génesis. Alright, so continuamos. Dice, como también en Oseas dice, esta profecía es de los gentiles. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. Él está hablando de su pueblo Israel. ¿Ok? Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y los apóstoles les gusta mencionar de cómo esta profecía se cumplió aquí en los Estados Unidos.
Porque aquí en los Estados Unidos es el lugar donde se nos ha dicho que no somos los hijos de Dios. Al contrario, éramos menos que un hombre. Acuérdense que nosotros como israelitas tuvimos una historia de esclavitud y cautiverio en los Estados Unidos. Y aquí nos quitaron nuestros nombres, nos dieron otros lenguajes, nos obligaron a estudiar en sus escuelas. Los israelitas fueron indoctrinados a olvidarse de su identidad aquí en los Estados Unidos. Pero aquí mismo el Señor levantó profetas para decirles que ustedes sí son el pueblo de Dios, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que cambiamos de piel, a pesar de que nos miramos y nos escuchamos diferentes. Alright, son los gentiles que estamos mencionando aquí son israelitas, son las ovejas perdidas de la casa de Israel que mencionó el Señor. Ok, esto no significa que todo el mundo se puede salvar. Lo que sí significa es que vamos a predicar esta palabra a todo mundo, porque los israelitas están entre todo el mundo. Y no vamos a discriminar a quien nosotros humanamente pensamos o si él se mira como un israelita. Claro que no. Ok, Cornelio no se miraba como un israelita. Pero Pedro lo aceptó porque el Señor le enseñó esa visión. Y así supo Pedro que este era alguien que el Señor había declarado limpio. Y él no podía juzgar su apariencia. Ok. So, continuamos. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. De nuevo, esta profecía escrita en Isaías está hablando de los últimos días. Y como, aunque Israel sea numeroso como la arena del mar, solamente un remanente se va a salvar. Ok. Y por eso es que no nos desanimamos. Si la gente no quiere escuchar, no estamos aquí para convertir a nadie o a obligar a nadie a creer algo que no quieren creer. Pero estamos aquí para lanzar la red, ¿okay? Lanzar esta palabra como un pescador y ser pescadores de hombres. ¿Okay? Si ustedes reciben esta palabra, ahora es tu camino, ahora es tu responsabilidad, ahora está en tus manos lo que vas a hacer con eso. La meta o el deseo, ¿verdad?, es que regresemos a Yahweh Bashem Yahweh Shai y vivamos una vida digna de su misericordia. Portarnos bien mientras llega el Señor. Formar una relación correcta con el Padre. Y la única forma que hacemos eso es por medio de su Hijo. Continuamos. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Alright, so, hizo referencia a Oseas 1:9. So, vamos a Oseas 1:9. Para que vean que está hablando de Israel. So check it out. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Esta es la mujer de Oseas. Y estos hijos son simbólicos. Los nombres de ellos son simbólicos. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia,
y los salvaré por Yahweh su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Porque estaba hablando de que salvación vendría a Judá por medio de su hijo, Yahawashi. No por una milicia, no por una rebelión o insurrección contra Roma, contra un gobierno. Verso 8. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi. En hebreo, La-a-aimia. Porque vosotros no sois mi pueblo, y no seré vuestro Dios. Aquí el Señor le está diciendo a Israel, ustedes ya no son mi pueblo, y ya no seré su Dios. Simbólico de cómo el Señor y nosotros íbamos a descontinuar una relación. Íbamos a ser consumidos entre los gentiles naturales, ¿verdad? Las naciones que no son Israel. Íbamos a vivir entre ellos, perder nuestro Dios, perder esa conexión. Verso 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Acuérdense, hermanos, a Judá y a Israel el Señor los condenó. Él se deshizo de ellos. Él dijo, ya no van a ser mi pueblo y yo no voy a ser su Dios. En ese momento se creó el gentil, que es un israelita que perdió su identidad, que perdió a su Dios. All right. Vamos a terminar y vamos al Nuevo Testamento. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y Jezreel es Yazarayala, que es semilla de Dios. Ahora que leímos Oseas, la conexión entre Oseas y Romanos 9, así sabemos que estos gentiles a quienes se les dio espacio para salvación son esos mismos israelitas que se perdieron generaciones y generaciones atrás. Alright, ahora vamos a Mateo 10 y 5. A estos 12 envió Yahawashi y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Señor les dijo esto? Porque Él no vino por los gentiles. Él no vino por los samaritanos. ¿Y por qué? Debemos conocer la historia. ¿Qué pasó en Samaria? Samaria, la tierra que le pertenecía al reino norteño de Israel, fue conquistada por los babilonios. Y Babilonia instaló a paganos en esa tierra de Samaria. Ellos instalaron gentiles naturales en esa tierra. Entonces, para el tiempo que Yahawashi caminó la tierra, los samaritanos por mayoría eran paganos, eran gente de otra nación. Ya no eran los samaritanos del pasado, que eran el reino norteño. Ahora eran esos paganos que Babilonia instaló en esa tierra. Por eso Yahawashi dijo, no vayan por esa gente, no vayan por los gentiles. Yo no fui enviado por ellos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Él estaba haciendo claro, el Señor aquí, Yahushua, estaba dándonos claridad de que ustedes no van a ir a convertir a otra gente que no es mía. Van a ir a colectar a los que son míos. Van a colectar a las ovejas perdidas de Israel en esas tierras de Samaria, entre los gentiles. Pero no vamos por esos gentiles naturales. Vamos a encontrar específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. All right. Ahora vamos a Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era los israelitas que conocían la ley, como los fariseos, saduceos y el Sanhedrín y toda la comunidad de Judea que guardaba la ley a su manera. Ellos eran la circuncisión. Ok, está en el nombre. Los niños de la circuncisión iban a estar circuncidados, conocían la ley del Señor. Y ellos llamaban a los israelitas perdidos la incircuncisión. Había una separación entre ellos. Ok, los miraban como traidores a la nación. Porque lo eran traidores. El reino norteño nos desviamos, ok, severo. Alright, y por eso el Señor nos castigó de esa gran manera. Ok, Él se deshizo del reino norteño mucho tiempo antes de que se deshizo de Judá. Pero al fin se deshizo de toda la nación. Y ahora nos ha readoptado, right? Nos ha adoptado como sus hijos. Ahora nos ha reintegrado por medio del evangelio de Yahushua. La misericordia a las ovejas perdidas. Aunque estamos incircuncisos y paganos y hemos cambiado de forma, de apariencia, de cultura, a pesar de eso, Yahushua nos está reconectando a nuestro Padre. Okay, y así sabemos que somos los israelitas. Solo un israelita va a tener fe en esta palabra. Las naciones paganas no pueden tener fe en Yahweh Bahashem Yahushua y creer en esta palabra. All right. So, continuamos. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Yahushua, sin el ungido, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Right, so en nuestro estado gentil, en nuestra condición gentil, estábamos sin Dios, sin conocer la ley, sin conocer nada. Ok, muchos de nosotros, hermanos, que despertamos a esta verdad, nacimos en casas católicas, nacimos en casas cristianas. Ok, otros nacieron en casas satánicas, otros hermanos decidieron ser ateos muy tempranos en su juventud. Venimos de diversos pasados. Pero el Señor nos ha declarado limpios por medio de Yahushua. Igual que el Señor le dijo a Pedro de esos animales salvajes que vio en esa sábana, esto yo lo he declarado limpio. No digas sucio a algo que yo he dicho que es limpio. So, nosotros somos esos animales que vio Pedro. Somos los hijos de Dios, pero hemos cambiado. Venimos de condiciones animal. No éramos hombres perfectos y todavía no lo somos, pero ciertamente estábamos llenos de pecado y de maldad. Y el Señor nos está limpiando por medio de su palabra y por medio de este bautizo, el bautizo de fuego, el bautizo de la vida, donde el Señor te hace pasar
por el infierno mientras vives para refinarte. Alright, so continuamos. Verso 13, pero ahora en Yahawashi, Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahawashi. ¿Y por qué por la sangre de Yahawashi? Porque la sangre y el sacrificio de Yahawashi era por los pecados de Israel. Porque no pudimos guardar la ley, porque pecamos contra la ley. Y la ley solo se le dio a los israelitas, entonces tiene contexto la sangre de Yahawashi. Hay un porqué. Hay un porqué él nació como un israelita de la tribu de Judá. Vamos a Mateo 1:21 y empezamos a cerrar la lección. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yahawashi, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Yahawashi? Antes de que digas todo el mundo, Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Porque Yahawashi es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercedor. Él es quien habla por nosotros. Eso es nuestro abogado ante el Padre. Está a la derecha del trono de Yahweh, el Padre. Y Él es nuestro sumo sacerdote, aunque Moisés, como aquí dice, de la cual nada habló Moisés tocando el sacerdocio, porque el sacerdocio le pertenecía al Leví, pero con Yahawashi, ahora todos seremos sacerdotes y reyes en su reino. Pero con eso, hermanos, cubrimos los puntos de los gentiles. Hay literales gentiles que son naciones paganas y hay gentiles que son israelitas viviendo como naciones paganas. Israelitas que perdieron su identidad y adoptaron costumbres paganas, olvidándose de su Dios. Nosotros estábamos en esa condición. Nosotros somos esos gentiles. Entonces con eso espero que han recibido edificación. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahawashi. Yahweh Bashem Yahawashi Brakatam. Hasta la próxima. Shalom.